Bien, el otro problema a considerar es el problema del corto plazo y del largo plazo. Si nuestra entrada es en un momento esta, bueno, yo tuve esta entrada varias veces, entonces en el corto plazo yo siempre clasifiqué esta entrada en el corto plazo como malo. Tengo un grave problema porque estoy clasificando como una red neuronal supervisada. Esto tiene que clasificarse como malo. Ahora, si tomamos la actitud asociado a la red neuronal no supervisada y clasificamos casi todo como maybe, como puede ser, puede que sea malo o puede que sea bueno. ¿Por qué? Porque se acuerdan que esto lo habíamos asociado más a largo plazo. En este instante lo veo como un problema, pero luego puede ser que a largo plazo sea algo bueno, que cuanto antes salga esta persona de mi vida, porque la que me va a hacer feliz es otra, o no, es decir, dejo lugar para varias posibilidades. Y entonces en vez de decir hay un problema, decimos como dicen los ingleses, en vez de decir we have a problem, los ingleses dicen we have a situation. Entonces una situación, y a partir de esa situación nosotros podemos generar un problema pequeño, mediano o enorme. Entonces otra de las enseñanzas del budismo es cada vez que tienes no un problema sino una situación, coloca esta situación en una ventana temporal, por ejemplo, de 10 años, y si dentro de 10 años, que a lo mejor ya estás con la otra persona que te hizo feliz, si dentro de 10 años vos pensás que te vas a acordar de este evento y que lo vas a considerar como malo, entonces bueno, a lo mejor sea malo, pero de no ocurrir ello, esto puede incluso hasta ser bueno, porque te da otra posibilidad mejor para ti a largo plazo. Después, el otro punto ¿es realmente un problema? Entonces, ¿en qué medida este evento va realmente a ser un problema? Eso va a depender, entre otras cosas, de nuestra identificación. Si nos identificamos con esta realidad limitada y utilizamos una mentalidad de red supervisada, entonces podemos catalogar la situación como mala y vamos a considerarlo realmente un problema. Ahora, si tomamos conciencia de que con esta mente consciente estamos accediendo a un porcentaje extremadamente pequeño de esta realidad mucho más compleja, entonces en ese caso la tendencia va a ser tener una mente más abierta y cuando nos preguntamos si es malo o es bueno, tendemos a contestar maybe, puede ser malo, puede ser bueno, porque a largo plazo puede incluso que sea bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir luego, por eso decimos maybe, puede ser. Entonces la situación que nos está ocurriendo va a ser realmente un problema según la realidad virtual que tengamos en ese momento. Si no estamos considerando esta realidad más compleja y estamos utilizando una red supervisada, catalogando todo como bueno o malo a corto plazo y asociado a esta mente consciente, entonces tenemos el riesgo de que la suma de esta realidad virtual que hemos construido más la tendencia a clasificar todo como bueno o malo en el corto plazo, nos genere la ilusión de que la pareja que tengo en estos momentos, que sería mi expected output, mi salida esperada, acorde a esta suma, no coincida con esta realidad más compleja. Entonces, inicialmente,
nuestra realidad virtual ve a esta persona de esta manera, y en realidad esta persona es muchísimo más compleja de lo que nosotros la estamos viendo, y luego, mientras haya matching, mientras haya coincidencia entre lo que nosotros vemos o lo que creemos ver, todo funciona de maravilla. Sin embargo, esto es lo que en el budismo le llaman la ilusión maya. Es decir, vivimos en un sueño. Vemos el 0.00001 de esta persona. Y entonces podemos volar en la imaginación, separarnos muchísimo de esta realidad más compleja, y luego, cuando lo que vemos no hace matching con la salida esperada, entonces en ese momento vienen estados aflictivos. Y como el falso yo tiende a experimentar todo lo que nos ocurre en el mundo real acorde a esta red supervisada, si va a ser bueno o si va a ser malo para mí, es decir, yo soy la referencia, entonces eso aumenta la capa de egocentrismo y nos preguntamos ¿por qué me ocurre a mí? Why me? Y bueno, en realidad le ha sucedido a muchísimas otras personas, por eso el dicho nadie se muere mucho. Sin embargo, yo, como estoy asociado a este falso yo y todo lo tomo en referencia a lo que me ocurre a mí, entonces lo considero injusto y casi imposible. Entonces, cuando esto ocurre, cuando deja de haber este matching, entonces la ilusión se va, y esto explicaría estas diferencias que vimos en videos anteriores, que por un lado nos dicen eleva tus expectativas y por otro lado el monje budista dice baja tus expectativas, porque si la expectativa es demasiado ilusoria, está demasiado alta, puede que después no coincida con la realidad y entonces van a salir estados aflictivos. Y luego los estados aflictivos van a pasar a patrones conductuales y los patrones de conducta van a derivar en sufrimiento. Entonces, cuando es demasiado grande la diferencia, el gap entre lo que uno espera y la realidad, más grande va a ser el sufrimiento. Entonces, los medios nos dicen sueña lo grande, en términos de dinero, en términos de logro, etc. Y por otro lado, el budismo nos dice que vivimos en un sueño, en donde podemos volar en la imaginación, pero es ilusorio. Por eso la otra tendencia es vuele bajo. Entonces dice, el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Entonces los medios nos dicen, piensa a lo grande, y la otra tendencia, piensa a lo grande y verás la hostia que te pega. Pones expectativas demasiado altas, no se van a cumplir, no van a hacer matching, y entonces van a surgir estados aflictivos. Entonces, para finalizar, como habíamos dicho en videos anteriores, no es que uno no pueda tener proyectos. Entonces, no hay nada de malo en tratar de hacer gimnasia para tener un cuerpo mejor, o en tratar de conseguir dinero para comprarse un auto, o en estudiar para conseguir un título. No hay nada malo en eso. El problema surge cuando creemos que esto nos va a dar la felicidad y paz duradera, cuando le asignamos exagerada importancia a estos logros. Entonces, si no somos conscientes de que esto nos va a traer satisfacción, pero va a ser una euforia y felicidad temporal. El auto 0 kilómetros va a perder el olor a nuevo, luego nos vamos a acostumbrar al título y vamos a querer otra cosa, tarde o temprano nos va a llegar la vejez. Entonces esto es temporal, no puede durar toda nuestra vida. O explicado de otra manera, esto también tiene un límite. Por más que nos esforcemos y soñemos a lo grande,
vamos a poder a lo mejor mejorar nuestra situación económica, pero muy poco probable que lleguemos a tener 100.000 millones de dólares, por ejemplo. Significa que este potencial es bastante finito, bastante limitado. Entonces es en las neuronas y en los 100 billones de conexiones donde este número sí es gigantesco, y ahí es donde está el potencial ilimitado, según nos dicen los monjes. Ahí es donde está la felicidad y paz duradera, en ese mani, en ese tesoro, en esa mente primaria. Y para concluir, si nuestra mente consciente nos dice, no estoy convencido de todo esto y no tengo tiempo de ponerme a meditar, siempre recuerden que si hacemos meditación anclada, por ejemplo, en la respiración, la ciencia ha probado, con técnicas de resonancia magnética funcional, que la red por defecto, que en el budismo se llama mente de mono, y que produce estrés, se reduce con esta meditación. Y al reducirse, luego de practicar durante un tiempo, logramos más progreso en el estudio. Entonces, al principio, perdemos, entre comillas, media hora en meditar. Eso si lo analizamos en el corto plazo. Pero luego, a medida que nos vayamos acostumbrando más y más, va a llegar un momento en que vamos a ser media hora más productivos, después 1 hora más productivo y después 2 horas más productivos. Entonces, cuando logramos ese estado, media hora de meditación nos vuelve 2 o 3 horas más productivos. Y una vez que empezamos a ver esas ventajas, luego vamos a ir descubriendo poco a poco que no solamente es conveniente hacer este tipo de meditación asociada al ancla, sino que conviene analizar nuestra mente y luego ir descubriendo nuestro propio potencial. Es decir, vamos cambiando la técnica, vamos haciendo participar más el corazón y ahí podemos comenzar a subir esta montaña. Entonces, cuando vamos logrando esto, ya no me obsesionan estas metas mundanas. No es que deje de perseguirlas, no es que deje de buscarlas, pero ya no lo hago con tanta obsesión, porque ya empecé a experimentar las ventajas de estas otras alternativas. Y entonces cuando vamos logrando esto, empiezan a bajar las expectativas y se van reduciendo los miedos. ¿Por qué se van reduciendo los miedos? Porque si yo tengo una obsesión con esto, es demasiado importante para mí, por un lado crecen las expectativas por lograrlo, pero por otro lado me crece el miedo de no lograrlo, porque es extremadamente importante. Cuando ya dejan de ser tan importantes y ya no me obsesionan tanto, entonces no solamente se reducen las expectativas, sino que se reducen también los miedos. Y cuando ello ocurre, ahí es cuando empieza a bajar el estrés y cuando empieza a surgir la felicidad y paz duradera.